llegó el maestro en el Día del Maestro, el señor Felipe Piña. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Felipe? Bien, muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Muy feliz día para todas las maestras y maestros. Muy lindo recordarlos. Muchos años vos al frente del aula también. Más de 25. Wow. Sí, lindos recuerdos. Sí. Del PL y otros lugares donde he transitado. ¿Ya no das clase en aula? No, ya no. Ya está, etapa. Ya cumplí con la patria. Sí, un montón. Muchos años, muchos años. No, igual, cumplí con la patria también todos los días esto. Sí, por supuesto. Sí, ¿Lo tuviste de maestro? Yo no lo tuve justo. Claro, justo no. Pero sí compartimos tomas de escuela y esas cosas que hacíamos en esas épocas. Felipe Otras enseñanzas. Bueno, era de los que se quedaba con nosotros Sí, por a supuesto. discutir en ese momento con López Murphy, Sí. con De la Rúa. A mí me tocó Menem de la Rúa Duhalde. Claro, sí, linda época. Linda época Sí, del sí. secundario, y todo el tiempo teníamos que estar haciendo cosas. Bueno, feliz día a los maestros. Hoy vamos a hablar de Sarmiento. Exactamente. Y justo en el día donde el gobierno veta el financiamiento universitario. Sí, o sea, vino justo. qué casualidad, ¿no? Sí. Qué casualidad. Sí, bueno, Sarmiento es un personaje realmente interesantísimo, muy tironeado, ¿no? Porque podés ver el lado oscuro o el lado más luminoso de Sarmiento, ambos conviven en él. Sí. Yo siempre digo Sarmiento entre su civilización y su barbarie, ¿no? Podés ver esas dos cuestiones en este muchacho que nació pobre, allá por 1811 en San Juan. Es muy divertido lo que dice Arturo Jaureche sobre el mito. Sarmiento nunca faltó a la escuela, ni aun los días de lluvia. Sí. Y Jaureche recordaba que en San Juan no llueve nunca, ¿no? Es decir que, bueno, no era un gran mérito. Pero bueno, es un muchacho que fue autodidacta, que no terminó la escuela secundaria, nunca se graduó de nada, sino que fue más bien un maestro de carácter vocacional. De muy chico ya empezó a enseñar. Y bueno, tuvo una gran participación en la política de su tiempo, primero como periodista en San Juan, ¿no? Crea el Sonda. Sí. Es muy interesante el nombre del periódico porque los que han estado en San Juan saben lo que es el Sonda, Cuando ¿no? te agarra el sonda es O en La un Rioja o en Mendoza. O en Claro. La Rioja, en la zona de Cuyo, ¿no? buen nombre para diario. Es muy buen nombre. Sí, un azote, ¿no? Un azote molesto. Algo así como lo que hará Botana después con el Tábano, ¿no es cierto? Claro, en crítica. En crítica. Así que es un diario muy correcto que en principio el gobernador de San Juan, cercano a Rosas, le pone una multa, un impuesto tan alto que no puede pagar y se va a Chile. Después hay una especie de amnistía, pero vuelven las persecuciones y decide definitivamente trasladarse a Chile a convertirse en un gran opositor de Rosas, donde va a ejercer la docencia y va a escribir ese extraordinario libro, digo extraordinario porque es un libro extraordinario, Sí. Facundo, ¿no? Independientemente del contenido, que por supuesto no nos gusta mucho, ¿no? Sombra terrible de Facundo. Voy a vengo evocarte. Oh. Pero es un principio de novela Esa sí. a nivel de la de García Márquez, ¿no? Sí. Cuando el coronel Buendía frente al pelotón de fusilamiento recordará. Bueno, esos principios extraordinarios que quedan para siempre. Esa sombra terrible de Facundo él la vivió, porque él estaba en San Juan allá por 1831 cuando invade Facundo y ve esa figura extraordinaria, mitológica, digamos, de Facundo Quiroga y queda muy impactado. Eran parientes, ellos tenían antepasados comunes. Así que queda muy impactado con Facundo Quiroga y comienza a escribir esta novela, que en realidad habla más de Rosas que de Facundo, ¿no? Claro, es una excusa para pelearse con Rosas. Exactamente, es toda una historia, una primera sociología argentina donde el tipo habla del gaucho, la payada, el paisaje, es muy interesante. Es como uno de esos libros, si tenés que hacer un top, Sí. no sé, 3 o 5 Sí, de sí. los libros que hay que leer en la Totalmente, Argentina. aparte están todas las antologías, fíjate, las antologías universales. Claro, está siempre el Facundo. Es para leer en secundaria. Yo, por ejemplo, Yo lo leí en secundaria. Sí, a mí Sí. en el Yo PL creo- no nos lo dieron. Yo lo creo tuve que leer sería después. bueno leer fragmentos, ¿no? Porque más en la época de TikTok, no sé qué pibe Claro, ahora es distinto. se banca un Facundo Yo fui entero. junto con el Facundo, el Martín Fierro y Juan Moreira. Sí, Claro, ¿viste? A mí me parece que, bueno, son libros. Ahí está la polémica que instala el querido amigo Borges de cuál es nuestro libro. Él decía que tenía que ser algún libro de Lugones, El Payador, por ejemplo, Sí. pero no el Martín Fierro, que él lo veía como un libro que reivindicaba un matrero, ¿no? Y él Borges proponía Facundo como el libro nacional por encima del Martín Fierro, que parecía como el libro canónico, ¿no? Claro. Pero bueno, Facundo es un libro que plantea una dicotomía muy interesante y la cambia, porque la dicotomía original que plantea Víctor Hugo
el francés, ¿no? Víctor Hugo el francés, era el romántico, Sí. era civilización o barbarie, ¿no? Es decir, como una dicotomía que tenía que ver con esta posición que tomaban los franceses de ser el faro de la civilización universal frente a los africanos, los países menores, como decían ellos, ¿no? Las culturas primitivas y tal. Pero Sarmiento le pone la I, donde él dice que conviven la civilización y la barbarie. Y él toma como foco Buenos Aires, donde él ve las luces de la civilización frente a la barbarie del campo, pero dice que lamentablemente en el momento que él escribe, el foco de la civilización está ocupado por el más grande bárbaro que ha visto nuestro país, que se llama Juan Manuel de Rosas, ¿no? Sí. Por eso la civilización y barbarie están ¿Por ahí. qué? ¿Y por qué tal enemistad o tal confrontación entre Sarmiento y Rosas? ¿Qué Es muy tenían de interesante distinto? porque ellos, en principio, él no escribe, nunca le gustó militar en ningún lado porque él era un tipo absolutamente ególatra y que se sentía por arriba de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, uno no podría decir que era parte de la generación del 37 en cuanto a militancia, pero sí un romántico que podía coincidir en algún momento con un Echeverría, con un Alberdi poco. Ahí, Otro Echeverría Majadero, ¿no? un Otro de genio. los libros para Echeverría tener. es un tipo muy poco reconocido, muy crítico de ciertas cosas que pasaban en su tiempo. Tiene un Yo también lo artículo. leí. Un tipo que tiene un artículo donde dice que la clase dominante muere en el 51, ¿no? Sin ver la caída de Rosas. Claro. Él dice que la clase dominante le ha fallado al pueblo desde 1810 en adelante, ¿no? Que Hasta hoy. lo han explotado, lo han robado, que no le han dado nada, que el pueblo ha puesto las vidas en los campos de batalla y que lo siguen robando y que lo seguirán robando si no cambia el modelo económico y social y político. Esto decía Echeverría, autor del Dogma Socialista, ¿no? Recordemos, Claro. un libro sumamente interesante. Pero bueno, Sarmiento se siente un único, pero uno lo podría poner ahí dentro de ese grupo, que en principio se queda un poco encandilado con Rosas. De hecho, Alberdi tiene una amistad con Rosas. Alberdi va a cenar a la casa de Rosas, estamos hablando del año 35, ¿no? Y ahí 36... Ahí, por ejemplo, conoce a Facundo Quiroga en el año 35, poco antes de que lo maten. Hay una cena donde está Rosas, Alberdi y Facundo Quiroga, Ah, ¿no? Imagínate. Y ahí donde Facundo, que era un tipo muy culto, muy lejos de la pintura del bárbaro, si bien tenía cosas alucinantes, le dice, cuando se entera que Alberdi está estudiando Derecho y no tiene dinero, le dice que lo va a ayudar económicamente. Y efectivamente, Facundo Quiroga ayuda a Alberdi a estudiar Derecho. no tenía. Cosa poco Wow. recordada, ¿no? Bueno, y después, claro, ellos le presentan... No se entere Milei. Ay, claro, sí. No creo que se entere. No creo que se entere. Bueno, ahí ellos le presentan, los jóvenes del 37, le presentan a Rosas un plan de país que a Rosas le parece muy extranjerizante, muy... Bueno, y comienza la persecución, la pelea, y todos se van al exilio, ¿no? Y ahí donde comienza esta distancia que vos me preguntabas Sarmiento, entre... Rosas. Claro, ellos ven en Rosas a un tipo autoritario, que va para el lado del atraso y no para el progreso que ellos querían, encandilados por París, por Londres, ¿no? Veían un poco París. Se me ocurre, ¿cómo vio Sarmiento la vuelta obligado? Es interesante, Sarmiento no se pronuncia con respecto a eso. Sí se pronuncia, él estaba en el exilio en ese momento Sí. en Chile, sí se pronuncia Alberdi. Alberdi, que había sido un histórico enemigo de Rosas, llegó a publicar en Montevideo un periódico llamado Muera Rosas. Sí, ¿Sí? lo vi, es espectacular. Después va a cambiar, mucho va a cambiar. Sin ¿eh? eufemismo. Va a cambiar mucho, va a cambiar mucho después. Tiene una hermosa carta donde dice que admira profundamente lo que ha hecho Rosas, siendo su histórico adversario, Ajá. pero que en esta circunstancia un argentino de bien no puede menos que felicitarse del coraje que ha demostrado el gobernador de la Confederación y que ningún argentino de bien debería sumarse a las huestes enemigas. Ya lo había dicho cuando fue el bloqueo del 38, cuando Lavalle invade la Argentina con la llamada Expedición Libertadora, atención, 1838 bajo bandera francesa, ¿sí? Y en el 45, en el bloqueo, Sarmiento no dice nada, pero sí Alberdi se pronuncia muy fuerte. Bueno, y en Chile van a tener un debate maravilloso, Sarmiento y Alberdi, ¿no? Quizá las dos mentes más lúcidas
de esa etapa del siglo XIX, donde debaten en torno al país. ¿Cómo debatían Sarmiento y Alberdi? Con libros. Fíjate qué lindo. Claro. Hermoso. Las cartas quillotanas y la complicidad de la prensa, escribe Alberdi, ¿no? Y ahí hablan de qué modelo de país quieren, qué piensan de Urquiza, bueno, qué va a ser de este país, ¿no? Cada uno con un libro y después otros libros más, cada uno, para debatir entre ellos. La ¿no? cantidad de libros que escribió Sarmiento es No, es increíble, las obras completas son 52 tomos. tremendo. En la época que tenías que escribir a pluma, ¿no? Sí, Que no sí. era como la compu, viste que más. Un poco Había una, no sé si la conociste, una librería, creo que era sobre la calle Sarmiento, que Sí. entrabas y había un cartel que decía, en esta librería el presidente de la República Argentina sigue siendo Domingo Faustino Sarmiento. No, no sabía. Y era un loco que tenía toda la librería de Sarmiento, y Mirá era vos. todo lo que Sarmiento escribió, Claro. todos los libros que Sarmiento cita en los Claro. libros que escribió, y todos los libros que se escribieron sobre Ah, Sarmiento. impresionante. Y era como todo un... Y no está más. Yo creo que sigue estando, ¿Sí? Ah, mirá, la voy a ir a ver. Tendría que buscarla porque Dale, era muy... me ¿Cómo se encanta. llamaba? La librería... ¿No era una ay, que no me estaba acuerdo. cerca de TEA, puede ser? Sí, cerca de TEA. Sí, me acuerdo. Esa. Sí, me acuerdo perfecto. Creo que sobre la calle Junín, si no recuerdo Bueno, mal. ahora lo bueno es que está digitalizada toda la biblioteca de Sarmiento. Sí. Los tomos, los 50 y pico de tomos, se puede consultar. El tipo escribió de todo lo que se te ocurra. Después tiene los libros de viaje, porque estando en Chile se hace muy amigo del ministro Montt, el de Puerto Montt, ¿no? Sí. Que lo manda a conocer los sistemas educativos del mundo. Va a pasar por Estados Unidos y queda muy encandilado con el modelo norteamericano en el buen sentido. El modelo norteamericano hacia adentro, de buena distribución de tierra, de modelo horizontal de gobierno con los sheriff y todo ese tipo de cosas, el modelo industrial, el desarrollo ferroviario, bueno, todas las cosas buenas que tenía Estados Unidos, y él será un gran promotor de ese modelo en Argentina, ¿no? Sí. Después siempre está preocupado por esta cuestión de la montonera y los gauchos rebeldes y todo eso, y cuando va a Argelia, está en esos famosos viajes, queda muy impactado con el método represivo de los argelinos. Esto te puede sonar. Claro, la el escuela método, francesa. Exacto, la escuela francesa que arranca ya con la represión de los rebeldes árabes argelinos, que tienen unos métodos tremendos de represión, y Sarmiento dice que esos métodos se pueden copiar y aplicar perfectamente a la represión de los montoneros en Argentina. De hecho, él lo va a aplicar después en la represión del Chacho. Y es muy loco porque luego, en los años 50, a fines de los 50, llega a la escuela francesa argentina y va a ser la que van a aplicar los represores de la dictadura, que muchos de ellos van a ser alumnos de Azurecé. No, un siglo después. Exactamente, exactamente en 1957 llega a través de López Sofrán y del Chivo Rosas, dos oficiales de inteligencia que van a tener una larga trayectoria, los asesores franceses a la Escuela Superior de Guerra, que van a ser maestros de gente como Videla, como Viola, demás, ¿no? Hay un documental maravilloso que se llama Escuadrones de la Muerte de la Escuela Francesa, Exactamente. de Marie-Monique Robin. Está Bueno, el y documental y el libro, claro. El libro es extraordinario. Que arranca, fíjate vos, bueno, nos vamos un poco al carajo, pero no importa, ¿no? Sí, pero- Que arranca claro. con López Rega. Claro. Esto es muy interesante, de cuándo arranca la cuestión final, porque esto arranca durante la Libertadora, donde López Sofrán diagnostica que el equivalente a la resistencia de Argelia, pues todo esto tiene que ver con que Francia tenía que reprimir la revolución argelina, estamos hablando de comienzos de los 60, fin de los 50, comienzos de los 60, y el tipo lee que el equivalente a la resistencia argelina es la resistencia peronista en Argentina. Entonces los trae y comienza el entrenamiento, que va a tener su primer ensayo dramático en el secuestro, desaparición y muerte de Felipe Vallese. Claro. ¿Eh? Claro. Un hombre muy vinculado volviendo, juntando Sí, todo sí, con sí, esto que sí. decías de, no, pero tiene que ver, porque López Sofrán era un tipo muy vinculado al poder económico. Totalmente, No era era solo un presidente de militar. Hacienda, Exacto. compañero de Martínez de Oz. Entonces era un militar que nos trajo la escuela francesa en nombre de ese poder económico que no Exactamente. quería resistencia a su plan económico. Efectivamente. O sea, Sí. es como un loop en la historia. Es un loop, por eso me lo traje, porque es muy interesante. Y ahí lo que dice Robin es que un momento muy importante es el entrenamiento que le van a dar los franceses y algún guatemalteco de la CIA Sí. a lo que va a ser la AAA, ¿no? Claro. Bueno,
Bueno, volvamos a... Volviendo, claro, recuerdo, estamos con Felipe Volvemos Piña, a- hoy es Día del Maestro, hoy es día de veto al financiamiento universitario, estamos hablando de Sarmiento. Sarmiento. Estaba en el exilio hasta donde llegamos Todo el cronológicamente, exilio, vuelve cuando cae Rosas, claro, ¿no? vuelve cuando cae, cuando se pronuncia El Urquiza, 50, sí. que es un pronunciamiento muy interesante porque es muy irónico lo que hace Urquiza. Todos los años Rosas, después de la muerte de su querida esposa Encarnación, presentaba la renuncia diciendo que estaba muy afectado para que la renueven, la suma el poder público. Cosa que ocurría automáticamente porque tenía mayoría absoluta en la legislatura y las provincias le cedían el manejo de las relaciones exteriores. En el 51, Urquiza, que era el segundo hombre más poderoso del país, gobernador de Entre Ríos, dice: yo le retiro las relaciones exteriores y me opongo a que Rosas continúe en el poder, y se van sumando poderes internacionales, mucha guita de Brasil. Se conforma, préstamo de Brasil, se conforma el ejército grande y Sarmiento se suma y lo va a ver a Urquiza y quiere que le reconozca su grado militar, y Urquiza lo pone como jefe de prensa, el boletinero del ejército grande, ¿no? Y él va a hacer de boletinero, lo único que sí se va a dar el gran gusto de escribir el parte del triunfo en el escritorio de Rosas, en la mansión de Palermo, ¿no? En la famosa casa de ¿Eso Palermo. donde está el monumento? Claro, que es muy perverso porque Escuchen esto, pues es divertido divertido, interesante históricamente. Si pasean por Palermo van a ver un monumento. el monumento a Sarmiento frente al monumento de los españoles. Sí. Eh, ¿Qué había ahí? ¿Ahí qué había? Ahí estaba la cama de Rosas. En el lugar donde maravilloso pusieron el eso. monumento de Sarmiento estaba la cama de Rosas, porque esta cosa que tienen los derrocadores que destruyen lo que hay, ¿no? La casa de Rosas fue arrasada completamente y se transformó después, en la época de Sarmiento, en el Parque 3 de Febrero, que 3 de febrero es el día de la derrota de Rosas, ¿no? Claro. Y la calle que atraviesa el Parque 3 de Febrero es la Avenida Sarmiento, ¿no? O sea, es maravilloso. Es maravilloso. Eso está en tu libro de calles también, Sí, ¿no? sí. Es espectacular. Y Sí, eso que sí. el monumento a Sarmiento esté en la cama de Rosas. Bueno, después tenés, haciendo otra digresión interesante, el monumento a Lavalle Sí. está mirando a la casa de los Dorrego. Los Dorrego tenían la casa no donde sabía miraba Lavalle, fue puesto con toda perversión ese monumento. Y el monumento a Dorrego está escondido, es un monumento hermoso, ¿Dónde está gigantesco, está escondido, completamente escondido, en Viamonte y Suipacha, donde la gente va a rentas, que la gente va puteando. Cuando vas a rentas Sí. no vas de buen humor a rentas. ¿Esa esquinita? Esa esquinita escondida, ahí está, que ni lo ves. Porque es un Pasé monumento 1000 veces alto. cuando laburaba en Radio Nacional. Está, ahí. está secuestrado, fíjate que está ahí, Está Dorrego. enrejado. Totalmente. Lavalle no podés no verlo porque si vas por Tucumán te lo llevas puesto. Claro. Porque está ahí al lado del Colón, en el medio de la Sí, calle sí, está sí. Lavalle, y estaba mirando a la casa que era la casa de los Dorrego. Espectacular. Pero bueno, volviendo A Sarmiento. a Sarmiento, vuelve a Buenos Aires, empieza a integrar al nuevo gobierno y es uno de los grandes conspiradores contra Urquiza, cuando Urquiza se transforma provisoriamente en una especie de presidente de la nación, y los porteños lo echan, ¿no? Aprovechan que el tipo se va a Santa Fe a organizar el famoso Congreso Constituyente. Hacen una revolución del 11 de septiembre que le da nombre a la Plaza 11. Ujú. O sea, la Plaza 11 tiene el nombre de golpe de Estado, ¿no? La Plaza Miserere. Plaza Miserere, donde está enterrado Rivadavia, además. Es todo maravilloso. Ahí, Amo los simbolismos. el 11 de todo eso. septiembre de 1852, golpe de Estado. Urquiza está en Santa Fe organizando el Congreso Constituyente y se arman con un Estado autónomo independiente de Buenos Aires que no va a mandar delegados a la Constituyente. Buenos Aires no jura la Constitución. Y ahí, bueno, él va a ser inspector de escuelas, va a hacer una cantidad de cosas. Y fíjate qué simpática esta anécdota que nos muestra Sarmiento cuando era inspector de Eso escuelas. ¿cuál libro es ese? Mitos 2. Los Mitos 2, pero una reedición. Yo tengo la edición Ahora más te lo vieja. Va a una escuela Sí. y dice, llega sorpresivamente a un colegio y comprobó que los alumnos eran buenos en geografía, historia y matemáticas, pero flojos en gramática. Se le hizo saber al maestro y este le dijo: no creo que sean importantes los signos de puntuación. Que no, le daré un ejemplo. Tomó una tiza y escribió en el pizarrón: el maestro dice, el inspector es un ignorante. Yo nunca diría eso de usted, señor Sarmiento. Pues yo sí, dijo tomando una tiza y cambiando de lugar las comas, la frase quedó así: el maestro, dice el inspector,
es un ignorante. Ahí lo tenés el tipo en toda su ironía. ¿Él no había hecho una propuesta también de un idioma propio, Sarmiento? Él decía que no tenía sentido la cuestión de la ortografía, que la gente escribiera como quisiera. Ponía el ejemplo de la palabra folclore, por ejemplo, que tenía que ser con C, no tenía por qué ser con K, refiriéndose a algo tan nuestro. Sí. Y bueno, después lo retomó con el tiempo García Márquez, muchos años después, la idea de que se pueda escribir como Si suena, se ¿no? entiende, hora, por ejemplo. Claro, Bueno, hora, la H muda. Zanahoria. Él se burlaba un poco de eso. Bueno, fue un tipo gran promotor de la educación, por supuesto. Creó 800 escuelas durante su gobierno. Tenía esta contradicción absoluta entre educar al soberano, que era el pueblo, y a la vez combatirlo. Claro, con combatir la cosas expresión como, popular. claro, como la masacre de Chacho Peñalosa, ¿no? Los montoneros, cuando le pide que le corten la cabeza al Chacho en una acción didáctica, digamos, ¿no? Es Claro. decir, él pone la cabeza en la pica nolta para que todo el mundo sepa, y festeja y le dice a Mitre, no ahorres sangre de gaucho, ¿no? ¿Esa frase es real? Esa frase es real, es una frase que la carta que le manda a Mitre, donde dice, porque Mitre estaba a cargo de los coroneles que estaban reprimiendo a los montoneros en La Rioja, en San Juan, en Catamarca. No ahorre sangre de gaucho porque es lo único que tienen de cristianos esos salvajes, ¿no? Sí, es eso. Por eso Es te como digo. la más conocida, volviendo a lo que hablábamos antes, Sí. en 53 tomos escritos Sí, por sí, el hombre. claro, es todo. Quedó esa. Es todo. A la vez es un tipo que tiene sus ideas y que cuando llega a la presidencia intenta aplicar el modelo, digamos, de lo que vio en Estados Unidos, creando, por ejemplo, pueblos como Chivilcoy. Él funda Chivilcoy, donde quiere hacer un modelo de pequeños y medianos productores, y la sociedad rural se opone terminantemente, dice que eso no es el modelo aplicable. Y mirá lo que le contesta Sarmiento A ver. a Olivera, el presidente de la sociedad rural, ¿no? En aquel momento. Todo esto maravilloso, para el que quiera ampliar un poco más, está en los libros de Felipe, ¿no? Obvio. Enrique Olivera, presidente de la Sociedad Rural Argentina, le dice Sí. que es inconveniente implantar colonias como la de Chivilcoy cuando se sabe que en la Argentina el modelo valedero es el de la gran estancia, ¿no? Dice Sarmiento, nuestros hacendados no entienden jota del asunto y prefieren hacerse un palacio en la avenida Alvear que meterse en negocios que los llenarían de aflicciones. Quieren que en gobierno, quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereira, a los Luro, a los Dugan, a los Cano, a los Leluar y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas. En este estado está la cuestión, y como las cámaras del Congreso están también formadas por ganaderos y vacas, veremos mañana la canción de siempre, el payar de la guitarra a la sombra del ombú de la pampa y a la puerta del rancho de paja. Espectacular. ¿Qué manera de escribir, loco. Sí, Qué no, lindo. aparte de una prosa. Fua. Pero ¿por qué, Felipe, esa contradicción entre un tipo que parece con un pensamiento en muchos aspectos muy progresista, Sí. de la educación, de ir contra los privilegios de algunos, Exacto. y por otro lado también después hablar de barbarie, ¿no? Porque él entendía que esa barbarie le estaba obstruyendo este proyecto virtuoso, ¿no? Él entendía que no lo comprendían y que se estaban oponiendo a algo que era bueno para todos, ¿no? Entonces se enoja y bueno, dice, hay que terminar con esto, hay que arrasar con los indios, con los gauchos, ¿no? Esa era su manera de pensar. ¿Cómo no entienden que yo lo que estoy haciendo es lo mejor para todos, ¿no? Entonces Claro. a las oposiciones las trataba de esta manera. ¿Y cómo llega Sarmiento? Porque recién, siguiendo la cronología, de un exiliado que se Sí. peleó con todos, que Urquiza lo pone a escribir un boletín, viene acá, de supervisor de escuelas, qué sé yo, ¿cómo llega presidente? O sea, ¿cómo Bueno, es llega ese- presidente casi por una casualidad porque hay una ausencia de candidatos cuando termina su presidencia Mitre, y bueno, ahí hay unas rencillas dentro del poder y aparece la figura benemérita de nuestro querido amigo Lucio Victorio Mansilla, Sí. el sobrino de Rosas, ni más ni menos, que empieza a plantear que la figura distinta, alternativa, era Sarmiento. Sarmiento estaba en ese momento como... porque después de esa carta tan brava, Mitre lo salva un poco de la polémica y lo manda de embajador a Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y en Estados Unidos hace algo, ahora volvemos a la candidatura, en Estados Unidos hace algo muy interesante, que es reclamar la soberanía argentina en Malvinas, diciendo que los Estados Unidos es corresponsable de la toma de Malvinas por parte de Inglaterra, ¿no? Es un antecedente Mirá. interesante. Datazo. Y ahí, bueno, ahí se dedica mucho en Estados Unidos a
tomar mucho contacto con el normalismo, con la creación de escuelas normales, la formación de maestras y demás. Y él está en un barco cuando le llega un telegrama diciendo que es el nuevo presidente de la Argentina, así que viene a asumir la presidencia con pocos apoyos, y trata de hacer un gobierno lo más moderno y progresista posible, por ejemplo, promoviendo la educación, dándole mucha importancia a la cuestión de las telecomunicaciones. Ahí aparece el primer teléfono, el primer telégrafo, la extensión de las líneas ferroviarias, el observatorio astronómico, bueno, muchas cosas, viste, que traían como cierta modernidad. No tiene el apoyo del poder, ¿no? De ahí el enojo, y se pelea mucho con la iglesia, ¿no? Se pelea con la iglesia por esta cuestión de la educación, que va a llegar a... ¿Qué quiere educación laica? Claro, eso va a llegar al límite fuerte cuando sea Roca presidente y él esté asesorando, cuando sea Wilde, un personaje del que tenemos que hablar algún día, Eduardo Wilde, el inventor de la palabra descamisados, un distinto de la generación del 80. Ese texto del descamisado, búsquenlo en internet, es maravilloso. Los descamisados. Los descamisados. Sí, Eduardo Wilde. habla de cómo la generación del 80 ha hambriado a la gente y se avergüenzan de que la gente esté mal vestida. Le dice, está mal vestida por culpa de ustedes, por ejemplo, ¿no? Ese es Eduardo Wilde, ministro de Educación, que va a promover con Sarmiento la Ley de Educación 1420, de educación gratuita, obligatoria y laica. Eso provoca el enojo de la iglesia, que ya venía bastante caliente con la ley del registro civil, ¿no? Que le sacaba el poder político y económico, porque hasta ese momento se votaba con los padrones eclesiásticos. Claro. Por eso lo de parroquia, que los radicales lo siguen usando todavía, ¿no? La parroquia tal, la parroquia... Sí, sí. Bueno, pues la gente votaba en las parroquias porque el único padrón era el padrón de la iglesia. Los Eso le daba poder político a la iglesia y poder económico, porque para nacer, casarte y morir había que pagar. Claro. Eso lo va a hacer el Estado. Imagínate el enojo de la iglesia con esto, ¿no? Claro, sí, sí. Y a esto se le suma quitarle un elemento de poder tan potente como la educación, que la asume el Estado. Así que ahí donde viene la ruptura de relaciones con el Vaticano, durante la presidencia de Roca. Y ahí Sarmiento se agranda y empieza a escribir contra la iglesia. Él era masón y era un tipo muy anticlerical, muy potentemente anticlerical, como lo fue gran parte de su vida, ¿no? Sí. No, digo, atando con todo esto, ¿no? La idea de traer a las maestras de Estados Unidos, esa idea de formación de ese cuerpo de maestras acá en Argentina, Exacto. ¿lo trae de su experiencia ya como embajador? Claro, cuando está en Estados Unidos y conoce a algunas maestras y algunos profesores, y él dice que es muy importante que sean mujeres, que sean lindas. No todos los casos se cumple cuando uno ve las fotos, lo cual no tiene ninguna importancia, pero lo dijo él, no lo digo yo. Pero porque eso le daba una cuestión estética y embellecía y daba otro estímulo a los estudiantes y estudiantas, ¿no? Pero bueno, trae varias maestras que son verdaderas heroínas, ¿no? Porque van a lugares del país donde había muy pocas comodidades, y ahí tenés a más o menos casi 20 maestras norteamericanas que van a ser fundadoras Claro. de lo que se llamó el normalismo, la escuela normal, donde la gente terminaba quinto año y se recibía maestro, ¿no? Las famosas escuelas normales, donde salieron mucha camada del magisterio argentino. Y traído hoy para cerrar un poco, ¿qué pensaría Sarmiento de frenar el financiamiento universitario? No, bueno, estaría puteando en arameo, ¿no? Un tipo que no se callaba nada, o sea, yo nunca me gusta decir qué diría hoy porque no soy medium, pero al revés dijo, en vez de traerlo a él para acá, vayamos nosotros a él, ¿no? Leerlo. Y si vas a leerlo te vas a dar cuenta que era un tipo defensor acérrimo de la educación pública, ¿no? Él decía que era lo más importante que había, de hecho hizo todo lo que pudo, puso a una mujer, Juana Manso, una extraordinaria y muy progresista educadora en el Ministerio de Educación, a escribir una revista llamada Anales de la Educación, que traía lo más moderno de la pedagogía universal y se llevaba a las escuelas para que los maestros puedan usar ese material. Juana Manso fue una mujer maravillosa, que decía, Sarmiento decía, es mi mejor hombre, ¿no? Porque le criticaban que haya puesto una mujer dentro del Ministerio de Educación. Juana Manso es esta mujer de esta avenida de Puerto Madero, muy bien puesta, fundadora de bibliotecas, la que estableció en Argentina el sistema mixto, de que estén juntos varones y mujeres, y que el entonces secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires quitó a los varones
me parece que estaban en peligro con las niñas, ¿no? Así que bueno, es una época fantástica. Un personaje, yo creo, de los más deslumbrantes de... Sí. Y recomiendo mucho el libro de Martín Caparrós, Sarmiento, es un librazo. ¿Sí? Sí, un librazo. Ah, mira. Es un librazo, es una novela, como novelado, pero muy interesante porque está escrito como medio en primera persona, como Soy Roca. Sí. Es este Sarmiento de Caparrós, que es espectacular. un gran libro. Bueno, Felipe Piña, hoy 11 de septiembre, Día del Maestro, feliz día a los maestros y hablando de hoy también. Bueno, dejo Porque regalito hablando- para que lo sorteen. ¿Sí? Lo dejamos, claro. Ah, por supuesto. espectacular. Ahí Pará, está. hablando No, te has de... dejado tus marquitas. Sí, hablando de eso, van a estar con Pedro Saborido. Hoy estamos con Pedro festejando el Día del Maestro en La Plata. En La Plata. Lugar del magisterio de universidades, un lugar muy lindo vinculado a la educación, La Plata. Hoy en el metro, quedan poquitas entradas. Sí, A ayer la- sorteamos. a las entradas. 20 horas los esperamos con mucho gusto con Historias Argentinas. La van a pasar muy bien. Y una cosa que detectamos con Saborido, que es un gran observador de las taquillas, Sí. mucha gente viene sola y se va acompañada. Ah. Mira, es un un dato. Es un dato- es como un Tinder histórico. Pero hay un murmullo No, mientras ustedes hablan no o la sé, gente está en no sé. silencio. Claro, no no. te están prestando atención. No, sí, están en silencio, lo cual habla muy bien de la gente, ¿no? Ese silencio. Pero después Qué se van a discutir. Se van a discutir, se van a hablar de historia, El se van a lenguaje tomar gestual. No sé qué pasa, pero les aseguro que funciona. Bueno, ¿Y hoy a acá la- cuándo están? ¿Eh? ¿Acá cuándo van a estar? Acá vamos a estar en diciembre. Ah, Ya- bueno. No, ya- y en el voy medio se van a apuntando. España, pará, que no quería Epa. olvidarme de esto. Se van a Madrid, a Barcelona. Van a estar Madrid el- está muy bien, está casi por agotarse. Barcelona agotamos la primera función Sí. y tenemos una segunda a Se las escucha 22. mucho allá, así que- Claro, por eso el 24 en Madrid todavía pueden comprar las entradas. Espectacular. Y el 25 segunda función en Barcelona, la primera agotada. Así Qué que lindo. Ay, voy a buscar eso. Tengo gente allá para pasar. Sí. avisen, Sí, cuenten, sí. cuenten, por supuesto. Bueno, Felipe querido, nos Un vemos, placer, nos vemos dentro de un en mes. unos días. Dale, cómo no. Dale, Felipe Piña, eso, un maestro en el Día del Maestro acá en el Destape.